Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Estamos aquí de nuevo con Daniel Lacalle un año después, bueno, un año y medio. Estamos hablando aquí fuera de cámaras que creemos que ha mejorado el mundo, ¿no? Yo creo que ha mejorado el mundo. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí porque tienes nuevo libro. Eso es. Estamos ahí. El nuevo orden económico mundial, que ya está en segunda edición, así que estoy muy contento, la verdad. Y bueno, pues un libro nuevo, el octavo ya. Cuéntanos un poco de qué va el libro, qué has abordado, así de temas en general. El objetivo del libro es que la gente tenga un manual de combate para defenderse de lo que yo llamo el estado depredador, que es este estado que está constantemente utilizando a las empresas y a las familias como cajeros automáticos y que en vez de ser un estado que está al servicio de las personas, pone a las personas al servicio del Estado, ¿no? Y que tenga herramientas para entender que lo que está pasando a nivel global, lo que está pasando entre China, Estados Unidos, la Unión Europea, todo esto, en los conflictos geopolíticos, la tecnología, lo que está ocurriendo en energía y con la política monetaria, no son casualidades. Todo eso tiene una historia y todo eso lleva a un cambio que es muy profundo y sobre todo es un libro que habla en positivo, es decir, lo que muestra es que tenemos muchas más posibilidades, como bien dices tú, de mejorar y que el mundo está mejorando, aunque los titulares de los medios de comunicación, del mass media, nos estén intentando decir que pasa lo contrario, ¿no? ¿Crees que Europa ya se ha dado cuenta de los problemas que tienen? Porque hemos visto ya a Ursula von der Leyen diciendo que hay que bajar la burocracia, hemos visto ya, digamos, que ciertas directrices. ¿Crees que se han dado cuenta ya que se han pasado y que toca dar un poco la vuelta a todo? Bueno, Europa se ha dado cuenta, pero ¿qué es lo que ocurre? Que es muy difícil pedirle a la burocracia que se modere. Claro. Entonces, es importante entender que los ciudadanos de Europa, las empresas de Europa se han dado cuenta de tres cosas. Lo primero, que tenemos el mayor éxito político de la historia, que es la Unión Europea, y el mayor éxito monetario, el segundo, ¿no? Es que es el euro. Y el tercero, que la Unión Europea no tiene ningún problema ni de capital humano, ni de capital financiero, ni de empresariado y calidad de empresariado, ¿no? Lo que tiene es un gigantesco problema regulatorio. Ahora, el error que comete el empresariado y la sociedad civil europea es pensar que eliminación de la burocracia y la eliminación de la regulación y que esa desregulación va a venir desde los que regulan. Para que te hagas una idea, desde que la Unión Europea, desde que la Comisión Europea lanzó lo que llamó la brújula de la competitividad, ¿qué es lo que ha hecho? Pues fíjate, se han publicado 170 nuevas regulaciones a la semana. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes de que tiene que venir de la sociedad civil. Cuando yo escribí mi segundo libro, Viaje a la Libertad Económica, yo alertaba sobre el riesgo de que la Unión Europea se convirtiese en algo parecido a un politburó de la Unión Soviética. Y se me criticó mucho por eso. Eso ya no lo duda nadie, fíjate. No lo duda nadie, ni siquiera los más cercanos al estatismo, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde la sociedad civil para decirle a los gobernantes que la desregulación no solamente no es un problema, sino que es una necesidad urgente, porque es el único problema real de la Unión Europea si vas a los detalles, ¿no? ¿Crees que va a haber un entendimiento con Trump y con Estados Unidos? Porque hemos visto un poco como una ruptura de relaciones respecto sobre todo el tema de la OTAN, que estamos viendo ahora del tema del 5% de gasto en defensa. España ya ha dicho que no. Y vemos que cada vez se alejan como un poco más las posiciones. Y vemos un poco ya a Trump, yo creo que un poco cansado de las posiciones de la Unión Europea y un poco dejándolo de lado como socio. Claro. ¿Qué es lo que pasa con la administración Trump? La administración Trump se da cuenta de que la prioridad de su política internacional es China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente empieza el proceso de negociaciones de acuerdos comerciales con un objetivo clarísimo, el cerrar uno con el Reino Unido que sea muy beneficioso para el Reino Unido, Estados Unidos, eso lo ha hecho, cerrar uno con China que reduzca los gigantescos desequilibrios que tiene Estados Unidos con China. ¿Y qué es lo que pasa? Que a medida que va firmando la administración Trump acuerdos comerciales con los países, pues resulta que el acuerdo comercial con la Unión Europea, que debería ser el más fácil de firmar de todos, se va posponiendo.
Y fíjate, el acuerdo comercial con la Unión Europea debería ser el más fácil de firmar de todos. ¿Por qué? Porque lo que exige la administración Trump, lo que exige Lutnick y el secretario de Comercio de Estado de Comercio, es muy parecido a lo que pide Mario Draghi en su plan, ¿no? Sin embargo, lo que está pasando en la Unión Europea le va a sonar mucho a la gente que nos está viendo. Tú recordarás que en la primera administración Trump, en las Naciones Unidas, el presidente Trump le dijo a la delegación alemana: están ustedes locos cerrando las nucleares, van a depender muchísimo más de Rusia y se van a meter ustedes en un problema energético gigantesco. Y esa especie de arrogancia y prepotencia que muchas veces tienen los burócratas les llevan a no reconocer sus errores, 1, y a doblar la apuesta por el error, 2. Entonces, fíjate qué curioso que la Unión Europea, que tenía el acuerdo más fácil de todos, sea el que más se retrase. Y en mucho tiene que ver eso de no querer reconocer que en muchos casos, en muchas cosas, ¿no? En agricultura, en ganadería, en automóvil, etcétera, etcétera, pues la administración de Estados Unidos tiene razón. Entonces, yo espero que sean las empresas las que fuercen que ese acuerdo comercial se lleve a cabo, ¿no? ¿No crees que de alguna manera toda la riqueza que antes tenía Europa como que se está dispersando y se está yendo como a otras zonas, haciendo que poquito a poco se vaya debilitando y dejándolo un poco como un museo, por así decirlo? Sí, lo del concepto del museo del mundo no es falso. Claro, la Unión Europea lleva con el sector manufacturero en contracción decenas de meses, ¿no? Estamos hablando de una absoluta depresión del sector manufacturero. Entonces, la Unión Europea, con ese exceso de regulación y con ese normativismo, porque la gente cuando escucha regulación suena bien, ¿no? Suena a facilitar, no. El normativismo. El gran problema es que está desplazando una gigantesca parte de la inversión que podía venir a la Unión Europea y además lo hace conscientemente. Yo tuve una anécdota en la que un europarlamentario holandés, ¿no? Cuando yo dije que el gran problema de la Unión Europea es que no tenía líderes tecnológicos como Mark Zuckerberg o como Jeff Bezos, este eurodiputado me dijo: no es que no lo tengamos, es que no lo queremos. Eso es no vayamos a ignorar que hay un montón de los problemas de la Unión Europea en el estancamiento industrial, en la destrucción de la ganadería, de la agricultura y en la pérdida del liderazgo tecnológico, que en muchos casos viene por un diseño de una visión miope y completamente contraproducente de lo que debería ser esa economía idílica que se plantean algunos activistas. Yo una de las cosas que veo así más evidentes de todo esto es viendo un poco lo que pasa sobre todo en la industria de los coches. Porque te pones a ver un poco cómo están llegando los coches chinos, que normalmente la industria china se veía como algo, bueno, barato, fácil de hacer. Tú ves los coches chinos ahora por dentro, cómo funcionan, precio que tiene, y lo comparas con un coche europeo y dices, tenemos un problema. Tenemos un grave problema. Pero un problema grande, porque además es como son mejores, tienen mejores calidades y mejor precio. ¿Cómo compites? La industria automovilística europea no tiene el más mínimo problema para competir con la china o con la estadounidense. Lo que tiene son una enorme cantidad de costes y de trabas regulatorias y fiscales que le hacen imposible competir. Entonces, durante muchos años, la Unión Europea y la industria automovilística europea se ha acostumbrado. ¿Por qué? Porque las trabas que pone la Unión Europea al automóvil estadounidense son tan brutales que la evidencia la tienes, que miras por la ventana y no ves un GMC, no ves un Pontiac, etcétera. No es una casualidad. Esos son gigantescas barreras comerciales. ¿Y qué pensaban? Pensaban que eso les iba a funcionar también con China. Sin embargo, eso no funciona con China. Y no funciona con China, ¿por qué? Porque el gran error en la política industrial con respecto al sector del automóvil que ha cometido la Unión Europea ha sido literalmente regalarle el futuro del automóvil a China con una visión miope y completamente ideologizada de un tema aparentemente medioambiental,
en el que no has analizado correctamente como Unión Europea qué fortalezas tiene el sector automovilístico. No. Y el sector automovilístico tiene un montón de fortalezas, pero claro, si tú como regulador, como político, le dices al consumidor: en el año 2030 no se va a utilizar nunca más este tipo de vehículo. ¿Cuál? El diésel, que además es en el que somos competitivos, en el que somos mucho mejores y en el que además tenemos esa enorme capacidad de, de haber conseguido un liderazgo que era tecnológico, económico y también innovación, ¿no? Bueno, entonces llega el poder político por decisión de unos activistas y decide de repente que lo que era una política, pues no nos olvidemos que incentivar el diésel ha sido una política. Sí. Entonces ahora dicen que no. Y claro, entonces han confluido dos cosas. Por un lado, un cambio de mentalidad del consumidor. Los consumidores, la gente joven, ya no están buscando comprarse un vehículo, igual que no están buscando comprarse una casa porque están priorizando otras cosas. Y por otro lado, que has hundido las opciones, porque claro, una persona que se va a gastar X miles de euros en un vehículo, dice: un momento, que lo mismo dentro de 4 o 5 años me dicen que esto lo cambian, etcétera. Esto es un gravísimo problema. Y que además yo creo que genera unos agravios comparativos difíciles de explicar a la gente, porque le dices a mucha gente: no puedes entrar, yo qué sé, con tu Citroën C15 al centro de Madrid, pero con el Ferrari híbrido sí. Claro. Pero si es que estas políticas que se supone que son medioambientales, obviamente, cualquiera que lo entienda y que sea y que no sea un sectario, entiende que perjudican a los más pobres y benefician a los más ricos. Mira, en Londres, yo vivía en Marylebone, que es el centro total de Londres. Para entrar en Londres, tú necesitas pagar la ecotasa esta que se habían inventado, tal cual, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa en el centro de Londres? ¿Tú qué ves? Maseratis, Lamborghinis de verdad, no como lo que dicen que hay en Madrid, ¿sabes? Unos cochazos absolutamente espectaculares, porque a esas personas, vamos, es que te entra directamente en el móvil el coste y te da exactamente igual, y al que estás hundiendo es al ciudadano medio que necesita entrar en la ciudad con su vehículo. Todo por una visión, además, es que ni siquiera es medioambiental. Es que no tiene nada que ver con lo medioambiental, porque lo medioambiental además es tan sectario, porque mientras estás diciéndole a la gente que no puede entrar en la ciudad A en Europa, ¿de acuerdo? Te vas a Pekín y abres la ventana y no sabes si es de día o de noche, porque hay una polución absolutamente brutal. Y aquí parece como que es que el tema de las emisiones de CO2 pues se paran en las fronteras, ¿no? Sí. Y todo esto es el problema el problema fundamental de la Unión Europea, es que se le ha entregado la política industrial, la política agraria, la política en cuanto a lo que tiene que ver con las grandes decisiones en cuanto a medio ambiente, a activistas de PowerPoint que en su vida, que no tienen ni idea que para tener liderazgo en vehículos eléctricos vamos a tener que minar muchísimo más cobre, que vamos a tener que minar muchísimo más litio. Pero son activistas de PowerPoint. Ellos miran al mundo, quieren ver rotores y paneles solares, luego se olvidan de las redes y luego pasa lo que pasa, claro. ¿Crees que con todo esto está pasando un poco como esa moda de, digamos, que la emergencia climática, llamamos a Greta Thunberg, que está cambiando un poco de nicho, ahora le gusta más Palestina y estas cosas, ha cambiado el nicho, hay que reconvertirse? Entonces, ¿no crees que de alguna manera también, como los grandes fondos también están saliendo un poco de todo esto, vamos hacia un cambio de narrativa con ello? Sí, vamos a ver, es que como todo, las exageraciones del activismo, lo que llevan es a que la gente se acabe dando cuenta de que el rey está desnudo, de que lo que están vendiendo es pura demagogia, que no tiene absolutamente nada que ver con el respeto al medio ambiente y que tiene todo que ver con el control social.
Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? El respeto al medio ambiente es algo que estamos todos de acuerdo, absolutamente, ¿no? Y eso se consigue con mayor eficiencia, mayor competencia, mayor tecnología. Lo que se ha dado cuenta el mundo de los fondos de inversión es que un montón de esto que nos estaban intentando, digamos, meter con calzador de inversión socialmente responsable, no sé cuál, no sé cuántos, en realidad era equivalente a pérdidas, ¿no? Era equivalente a justificar modelos de negocio completamente injustificables. Por eso los fondos que de verdad llevan a cabo un análisis de socialmente responsable, miran que medioambientalmente, socialmente y en gobernanza, que es que nos habíamos olvidado de eso, que veías a fondos poniéndose hasta arriba de empresas chinas estatales, hombre, falta la G, ¿no? En gobernanza. Es decir, yo creo que ha habido un despertar de lo que es la narrativa de que tenemos que defender modelos económica y financieramente totalmente insostenibles por cuestiones de sectarismo, ni siquiera por cuestiones positivas. ¿Crees que esto también viene de la mano un poco de parece que ahora está empezando a aceptar la nuclear? Totalmente. La evidencia siempre viene por crisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Pues que los ciudadanos europeos se han dado cuenta de que cerrar las nucleares ha sido una de las equivocaciones más grandes que se podían llevar a cabo, mientras Estados Unidos y China lo que están haciendo es apostar por nuclear, están aumentando la inversión en nuclear y extienden la vida de las nucleares. Es decir, la ideologización de la energía es una de las cosas más estúpidas que pueden ocurrir. Pero vuelvo a repetir, esto no se hace por falta de conocimiento, esto se hace por diseño. Porque todos estos activistas que se presentan como la solución saben perfectamente que lo que están defendiendo es completamente insostenible. Pero hay una parte de la ecuación, hay un elemento de la ecuación que no te están contando, no le están contando al que nos está viendo, que es el que ellos quieren, que es el control de los ciudadanos, es el control de la demanda. Es verdad que ellos saben perfectamente que si cierras las nucleares y quieres tener seguridad de suministro y energía asequible, vas a necesitar minar muchísimo más, vas a necesitar más gas natural y vas a depender más de energías de base. ¿Pero qué es lo que piensan? Pero ¿y si les puedo cortar la luz cuando a mí me dé la gana? Si les puedo obligar a que no salgan de casa. ¿Entiendes? Sí. Hay un objetivo de control social en todo esto. Siempre se utiliza una causa aparentemente noble para introducir el caballo de Troya del totalitarismo, claro. ¿Crees que esta división que ha habido en Estados Unidos de Trump y Elon Musk puede ser el aliciente, a lo mejor, de una nueva corriente política, ya sea en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano? Porque estamos viendo que se está criticando mucho que Trump no quiere recortar tanto el gasto como a lo mejor Elon Musk quería. Bueno, yo creo que lo primero que es la evidencia de que en Estados Unidos tienes la libertad de que dos personas con un ego del tamaño que tiene el ego de Donald Trump y de Elon Musk, pues se peleen en público. ¡Qué maravilla! Lo del ojo morado yo creo que es un poco anecdótico también. Es un poco anecdótico. Pero no creo que sea esa la cuestión. Yo creo que Elon Musk se equivoca, ¿vale? Yo creo que Elon Musk se equivoca porque no se da cuenta de cuál es la alternativa. O parece que no se da cuenta. ¿De acuerdo? Es verdad que se podía intentar recortar más el gasto, pero tienes que darte cuenta de las ventanas de tiempo y sobre todo tienes que darte cuenta de algo muy importante. En Estados Unidos, los congresistas y los senadores no votan lo que les diga el presidente de su partido o su partido, sino que tienes que ir uno por uno consiguiendo apoyos. Lo que Elon Musk dice es, se tenía que haber recortado más, y en eso estamos de acuerdo todos. Ahora, lo que tenemos que ser conscientes es cuál es la alternativa. La alternativa era la siguiente. La mayor subida de impuestos desde 1985, más o menos. ¿Por qué? Porque si no se extienden las reducciones de impuestos de Trump del 2016, iba a ser una gigantesca subida de impuestos para las empresas, las familias, etc. 2, que se haya llegado a un acuerdo
para el mayor recorte de gasto obligatorio de la historia, es en sí mismo un hito que hay que defender. ¿Por qué? Porque solamente hace unos meses, hace muy pocos meses, el debate en Estados Unidos entre todos los economistas era el siguiente: el gasto obligatorio no se puede tocar, por lo tanto, solamente va a subir. Bueno, pues resulta que tienes una reducción de 1,6 billones de dólares de gasto obligatorio. Lo que dice Elon Musk es que él se ha enterado de todo esto por la prensa. Pues no, mi querido Elon Musk, porque si yo, Daniel Lacalle, me he enterado de cómo se iba conformando este Big Beautiful Bill, igual que tú, me parece que no es que te has enterado por la prensa, ¿no? Entonces yo creo que hay que defender esto porque tenemos que ser conscientes siempre de cuál es la alternativa. Y la alternativa es la mayor subida de gasto, la mayor subida de impuestos y el mayor aumento del peso del gobierno en la economía de la historia de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Crees que hay alguna alternativa fuerte ahora mismo en el Partido Demócrata? Porque parece que están un poco en tierra de nadie. No se sabe muy bien cuál puede ser. El Partido Demócrata ha perdido lo que había conformado como sus grandes caballos de batalla, que era la inmigración, el wokismo y la introducción del socialismo ya sin tapujos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, se han dado cuenta de que defender la inmigración ilegal es algo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos los demócratas, no están de acuerdo. Dos, se han dado cuenta de que no se han dado cuenta porque lo siguen defendiendo, pero el wokismo ha sido ha sido la lacra, el virus de la sociedad norteamericana en estos años. Y tres, los ciudadanos estadounidenses no quieren socialismo. AOC, Alejandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, todo esto, pueden reunir a 5.000 personas si les da la gana en Michigan, pero no ganan las elecciones. Entonces, California ha sido un fracaso absoluto, las políticas de Gavin Newsom han sido un fracaso absoluto, y siempre se habla de la popularidad de Trump, pero no se habla de que la popularidad del Partido Demócrata está en el nivel más bajo de su historia, en el 28%. Entonces, el Partido Demócrata está en una crisis existencial. ¿Y sabes cuál es el problema? Que las élites que conforman el Partido Demócrata no son capaces de adoptar los problemas que realmente le preocupan a los ciudadanos estadounidenses. Tienen que seguir defendiendo lo que las élites han estado intentando imponer. Le pasa lo mismo que a la socialdemocracia europea. ¿Crees que puede haber algún tipo de mutación del wokismo, un poco como pasó con cómo se planteaba la lucha de clase obrera, clase, digamos que la burguesía y demás, y se planteó de alguna manera como, venga, heterosexuales contra homosexuales, claro, hombres contra mujeres? ¿Crees que puede hacer una nueva mutación de esto que nos traiga, digamos, que un nuevo wokismo? Sí, claro que sí. Lo vamos a ver. El wokismo en realidad es la imposición de la censura, el veto, la cancelación y el victimismo. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Es decir, es que haya un pensamiento único en el que incluso las personas que lo defienden están constantemente autocensurados, y en el que además se vaya no discutiendo o criticando, sino eliminando civilmente al discrepante. Entonces, ante la evidencia de que el wokismo por victimismo racial o sexual que se ha intentado imponer ha sido un fracaso, además económico para un montón de empresas que lo han intentado adoptar, se está conformando otro nuevo wokismo. ¿Cuál es ese nuevo wokismo? El nuevo wokismo es el de la envidia entre los que crean y los que reciben, ¿de acuerdo? Que es más cercano a esa forma de pensar, digamos, a la europea, de introducir constantemente la envidia y el enfrentamiento, ya más a un nivel de, en vez de llamarlo lucha de clases, no, llamarlo lucha entre oligarcas y no oligarcas. No. Te meten en el sitio de los oligarcas en cuanto discrepas. A ver, yo creo también es que la tesis que planteaban un poco en el wokismo es bastante poco
eficiente en el futuro, porque de primeras un poco explotaban la culpabilidad a la gente de pobrecita las minorías, pero al final tú quieres aplicar la dictadura de las minorías y al final las minorías no te hacen gobernar. En el momento que la gente deja de perder, digamos que esa empatía y digamos que a veces condescendencia de todo ello y se empieza a dar cuenta de que todo es fachada, yo creo que te lo cargas. Y yo creo que explotarlo más de esa manera, de la perspectiva de los que mucho tienen y los que poco tienen, vuelve un poco al origen y creo que duele más, por decirlo. Sí, lo que pasa es que fracasa siempre porque al final el wokismo no deja de ser nada más que una estrategia de una élite paternalista que lo que busca es crear grupúsculos de clientes dependientes, ¿no? Te conforma como víctima primero, pero ¿quién es la solución a tu problema? Esa élite, sí. ¿Entiendes? Es un sistema gramsciano típico, ¿no? Por lo tanto, fracasa siempre porque al final el ciudadano, la inmensa mayoría de los ciudadanos, son individuos que quieren ser individuos libres, no son parte de grupos prediseñados por parte de unas élites cuyo único objetivo, por otro lado, es utilizarlos. ¿Entiendes? Total. Claro. Y entonces se llevan la sorpresa de que los hombres afroamericanos votan por Donald Trump, ¿no? Y dicen, ¿cómo puede ser esto? Si nosotros no solamente les hemos hecho víctimas, sino que además les hemos dicho que les vamos a regalar el paraíso socialista. Y claro, los hombres afroamericanos dicen, no, ¿sabes? Y un montón de las mujeres también, claro. Yo creo que lo que les ocurre también mucho es que al final muestran su verdadera cara cuando hay alguien de ese grupo que es disidente. Claro. Entonces el resto dice, vale, es que de repente cuando no pienso como ellos dicen que debería pensar, ya no les importa ni mi raza, ni mi orientación sexual, ni nada, ni si soy mujer, ni nada. A ti no te defiendo ya. Entonces yo creo que cuando muestras este sectarismo ya... Claro, no, es que eso es evidentísimo, ¿no? En Estados Unidos hemos visto cómo todo eso de Black Lives Matter... Sí. Se acaba en el momento en el que la persona afroamericana tiene un pensamiento que no es el de la secta. En realidad es que funciona exactamente igual que una secta, es que es exactamente igual que una secta. Entonces, lo que hace es la cancelación, el veto y la destrucción de personalidad como elementos clave de esa persona. Entonces resulta que hay personas del colectivo LGTBI, hay personas afroamericanas, hay personas que dicen, pero bueno, que resulta que me han cancelado y me han vetado. Y lo que ha sido la muerte o el principio de la muerte del wokismo fue cuando fueron contra los comediantes, contra los stand-up comedians, ¿no? Claro, ahí dijeron, un momentito, ¿sabes? Un momentito, que por hacer un chiste me vas a cancelar, que por hacer un comentario irónico me vas a vetar, bajo ningún concepto. No, y que al final yo creo que es un movimiento excluyente que cada vez va excluyendo a más gente, entonces te creas esos enemigos, porque al final es como que se busca la pureza absoluta de ver quién es el más buenista y vas echando a la gente, y al final es que te quedas solo. Claro, si es que es la implementación de los principios de Marx punto por punto, la creación de un nuevo hombre. Un nuevo hombre con un pensamiento, hombre o persona, eso estoy parafraseando a Marx, ¿de acuerdo? Que tiene los mismos objetivos, la misma forma de pensar, todo exactamente igual, y para crear ese nuevo ser humano tienes que ir constantemente destruyendo a los que no se conforman dentro de ese patrón. ¿Qué es lo que pasa? Que son la mayoría. Cambiando un poco de tercio, nos vamos a Oriente Medio. ¿Crees que puede llegar a haber una escalada mayor de lo que ocurre entre Israel e Irán? ¿Y puede ser esto la caída de ficha de Irán y luego de Venezuela? La segunda parte de la pregunta es más complicada. La primera, lo que estamos viendo es la demostración de que el problema de Oriente Medio es completamente distinto al que nos dicen los medios de comunicación. Nos están diciendo, no, es que esto es Israel contra Irán, Irán contra Israel. Oye, ¿nadie se ha preguntado que los aviones de Israel que van hacia Irán, por dónde pasan? ¿No? Es decir, el problema en Oriente Medio es Irán, pero no es Irán solamente para Israel, que lo es. Es Irán para los países
de la Liga Árabe y los países árabes que saben que lo que quiere hacer Irán es imponer un califato totalitario pero que va de huello contra Bahrein, contra Omán, contra Arabia Saudí, contra todo el resto de esos países. ¿Por qué te crees que ni Egipto ni Jordania quieren la entrada de las personas que salen de Gaza? Porque saben que les van a meter a activistas de Hamas que están financiados por Irán. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo, digamos, los que se suponían que iban a ser los que iban a apoyar a Irán, se dan cuenta de que la amenaza para esos países es Irán también. ¿Puede esto significar el final del régimen de los ayatolá? Puede. Puede, porque hay una gran diferencia en el año 2025 con respecto al 2022 o antes. En el año 2024, siempre nos olvidamos, Irán hace una declaración de guerra y ataca unilateralmente a Israel. Pero entre 2018 y 2024, el régimen de Irán pasa de ser un régimen que, digamos, tiene un cierto apoyo popular, a ser un régimen profundamente impopular. Los apagones son constantes en todo Irán, 21 de las provincias. La represión a las mujeres, la ejecución de mujeres, la ejecución de homosexuales, etcétera, etcétera. Y la sociedad persa, los chiitas, no son así. No son así. Son personas inteligentes, son personas que quieren vivir en paz y no quieren una revolución neomarxista y teocrática. Lo que quieren es una vida mejor, y lo que se están encontrando es lo contrario. Yo creo que si cae el régimen de Irán, con él cae Hezbollah, cae Hamas, caen los Houthis, que siempre nos olvidamos, y cae Venezuela. Es complicado porque además no es que hablemos de un país precisamente pequeño, que son 90 y pico millones de personas. O sea, si cayera un régimen así, no es una caída... Bueno, pero recordemos que el régimen de Irán no está apoyado por esos 90 millones de personas, ni por la mitad, ni por menos de la mitad. Y si fuese así, si tuviese el apoyo que el régimen de los ayatolás se autoconvence que tiene, no tendrían que estar multiplicando el gasto y la dotación para la Guardia Revolucionaria cada año, que se convierte en el elemento del presupuesto más importante de todos. O sea, la maquinaria de represión, que es la Guardia Revolucionaria, eso no lo tendrías que necesitar si tuvieses un apoyo popular espectacular. Necesitan un sistema, es muy parecido al cubano, el iraní es muy parecido al cubano. Tienes un sistema de represión vecinal y a la vez un sistema de represión estatal. Entonces tienes gente que lo que está constantemente es funcionando como chivatos de ese régimen de represión, y tienes un sistema de represión que no solamente es de represión, el de la Guardia Revolucionaria con respecto a la población civil, sino contra los militares. O sea, tienen un código de normas que va completamente por fuera de lo que es el resto de la sociedad civil y militar. ¿Cómo crees que ve Rusia y China todo esto? ¿Un poco de perfil porque les puede afectar económicamente el tema de energía y demás? Obviamente, Irán, el régimen de Irán, es socio estratégico de Rusia y de China. Yo lo que creo que pasa es que para Rusia y China, que tienen una estrategia de alianza mucho más profunda de lo que se nos dice en los medios de comunicación, Irán ha dejado de ser un socio conveniente a ser un socio inconveniente. Es decir, China y Rusia se necesitan y tienen una alianza, yo creo que es de las más fuertes que hay ahora mismo en geopolítica global, pero el régimen de Irán ha dejado de ser un aliado a un problema, igual que el de Maduro. ¿Cuál es el problema? Claro, estamos hablando, aquí al final es economía, decenas de miles de millones perdidos en inversiones y en apoyo a esos regímenes. Entonces, si lo que pensamos es de la segunda parte de tu pregunta es cómo caen estos regímenes, tiene que haber, y eso yo creo que Estados Unidos lo entiende y la Unión Europea lo está empezando a entender, tiene que haber
una manera en la que China y Rusia, digamos, recuperen parte de lo que han hundido en esos regímenes. Yo también creo que en muchos casos tienen demasiados intereses en que esos regímenes se mantengan un poco precarios porque los pueden controlar mejor a nivel energético, explotarlos más. Hasta que deja de funcionar. Es que ha dejado de funcionar. Eso funcionaba si tú tenías la visión que repetía con cierta regularidad el Partido Comunista China en el año 2008. Si tú pensabas, es que el petróleo se va a ir a $200 por barril, entonces yo les estoy prestando en yuanes. Esos yuanes, además, tienen un tipo de cambio fijado y hay control de capitales, por lo tanto, se están diluyendo en el sistema y yo voy a recibir unas materias primas cuyo valor se va a disparar. ¿Qué te has encontrado? Que por los dos lados has perdido. No. Has perdido por los dos lados. Entonces, China ya no necesita de la importación de crudo iraní tanto como antes, ¿de acuerdo? Y tampoco están... Es que eso ha sido un negocio ruinoso para Rusia y para China, el apoyo a Maduro y el apoyo a los ayatolás. ¿Cómo ves un poco la visión que están teniendo, sobre todo los países de la Liga Árabe, que están teniendo una visión de atraer, digamos, que la gente desencantada con Europa y los altos impuestos y están empezando a diversificar la economía con este tipo de perfiles que vienen a vivir y a crear empresas y a crear hubs dentro de los países? Rollo Arabia Saudí, Emiratos. Estos países se dieron cuenta de que la diversificación con respecto al modelo de 100% petróleo no iba a venir vía el sector manufacturero, ¿de acuerdo? No. ¿Qué se han dado cuenta? Que es el sector servicios. Que es el sector servicios, los servicios financieros, los servicios tecnológicos. Se han dado cuenta de que hay una nueva economía que no necesita construir fábricas, que no necesita hacer esas cosas. Entonces, Emiratos, Arabia Saudí, Qatar, se dan cuenta de que hay un enorme potencial en atraer talento y en atraer esos servicios de los países desarrollados que están penalizando a esas personas en vez de apoyarlas, ¿no? Yo recuerdo en Dubái, en una conversación, en una charla que yo di, que me decían, ¿por qué los países europeos echan a sus ciudadanos más valiosos? De verdad que sí. Nosotros estamos encantados de atraerlos. ¿Por qué les echan ustedes? Digo, no, yo no. ¿Sabes? Yo no echo a los ciudadanos más valiosos. Pero claro, con esa fiscalidad completamente equivocada en la que lo que estás haciendo es desplazar a al talento que además ya no es un activo cautivo. No. Lo que se han dado cuenta es que el error que cometió, yo creo que fundamental, no es que fuera un error, pero que empezaron intentando diversificar la economía del petróleo vía construir otras industrias, ¿no? Y se dieron cuenta de que no es la vía industrial, es la vía del sector servicios y que a partir de ahí pueden atraer a una nueva economía que no necesita estar el lugar donde está ejerciendo su actividad económica, ¿no? Y además que ya no solo es la propia fiscalidad, es que a mí mucha gente que está viviendo en Dubái, que son españoles, me lo dicen, es que es el retorno, es decir, yo pago a lo mejor, son impuestos, en Dubái es mínimo, pero es que lo que se me da a cambio es seguridad, sanidad muy bien, buenos servicios, facilidades, cero problemas, todo con el Emirates ID súper sencillo, cero burocracia. Dices, es todo facilidades por muy pocos impuestos. Entonces haces el balance de cuánto pago en Europa, qué recibo, versus qué pago en Emiratos y qué recibo. Es que ¿Y cómo se te trata como creador de riqueza? Mira, eso lo he vivido yo en Corea del Sur, lo he vivido en Emiratos, lo he visto en Dubái, lo he visto también en Qatar. Escuchar a mucha gente decir que cuando vienen con una idea, cuando vienen con un proyecto, cuando vienen con una inversión, ¿qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarle? ¿Qué es lo que podemos hacer para facilitar? Total. No solamente, efectivamente, no es una cuestión de bajos impuestos, es una cuestión también del retorno, que es el retorno en servicios, pero también el retorno en cómo se te trata. Yo recuerdo, por ejemplo, en esta conferencia que yo te comentaba, cómo me decía un empresario, es que aquí no se me trata como un delincuente preventivo.
Total. Es que es una cosa increíble. Es que es una cosa increíble que haya que la regulación en Europa esté orientada de manera que se trata al empresario como si fuese una especie de ser malvado, que lo que quiere es hacer el mal. Y claro, allí lo que dicen es, lo que nosotros vemos es que podemos traer un talento espectacular y además se están dando cuenta de que el avance de la sociedad y de las costumbres de la sociedad está siendo mucho más potente gracias a esa inmersión de talento de otros países. La verdad es que a mí me parece que debería ser una señal de alarma para los países europeos. Y que además tienen un plan a futuro, que no están cambiando cada 2x3 y tienen una visión clara de país que se mantiene, que no está cambiando cada 4 años y que al final, si tú mantienes una buena visión con gente que realmente sabe lo que está haciendo y ayuda al sector privado a crecer, es que es inevitable que te vaya bien. Al final, a mí, que cambie cada 4 años, o que a mí me parece que eso no es tanto el factor como el hecho de que esté imbuida en la administración la idea de que el sector privado es el motor de la economía y que lo que tienes que hacer es apoyar al que viene. Es decir, si lo piensas, la mentalidad árabe es esa. La mentalidad árabe es el que viene a traer riqueza, el comerciante, el que viene a facilitar que nosotros tengamos una mejor vida, es un benefactor. Esa es la mentalidad de toda la vida de lo que son las sociedades árabes. La sociedad, y también la sociedad occidental, hasta que ha venido este exceso de burocracia completamente injustificado. Fíjate que, por ejemplo, Qatar es una sociedad bastante burocrática. Sin embargo, lo que están constantemente, según me comenta toda la gente que trabaja allí, es preguntando cómo se puede mejorar. Aquí, de hecho, parece que es lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me parece un factor de cambio esencial. Y me parece un factor de cambio, si volvemos a lo que estaba pasando entre chiitas y suníes, y lo que está pasando entre Irán y otros socios de la Liga Árabe, en realidad es la negación en Irán del sector privado como motor de la economía versus la defensa y el reconocimiento del sector privado como el motor económico y de cambio social en esos países, que tienen mucho que avanzar, que no seré yo el que tenga aquí ningún tipo de defensa sobre gobiernos autocráticos, pero tenemos que darnos cuenta que como empeoran, es como ha ocurrido en Irán, es con la introducción de un sistema totalitario de planificación central y comunista. Pasando un poco a tema mercado, Daniel, ¿cómo ves el tema del dólar? Que hay gente preocupada. Vamos a ver, el tema, lo que yo siempre le explico a la gente es que el mundo monetario no es un mundo en el que las monedas fiduciarias estén compitiendo a ver quién gana, sino a ver quién pierde primero. Siempre saltan las dudas sobre el dólar como activo de reserva del mundo. Pero a mí me hace mucha gracia cuando te dicen, hombre, Daniel, es que el dólar ha caído. El dólar está por encima del índice del dólar, de donde estaba con la administración Obama y nadie decía nada, y por encima de donde estaba en media con la administración Biden. No me preocupa la posición del dólar como moneda de reserva del mundo. Me preocupa que se utilice como excusa para continuar con la destrucción de las monedas fiduciarias de los países desarrollados. Fíjate cómo ha saltado. ¿Dónde ha saltado? Ha saltado en Japón. Y los medios de comunicación no han dicho prácticamente nada sobre el agujero fiscal y monetario de Japón. No se dice nada sobre el agujero fiscal y monetario de Francia, ni tampoco sobre el de Reino Unido. ¿Y por qué te lo digo? Porque claro, ¿qué es lo que dice la gente? Toda la razón. Dicen, hombre, mira, la deuda de Estados Unidos está desbocada. Claro, sí, pero eso es la deuda emitida, mis queridos amigos. ¿Sabes lo que no estás mirando? Lo que no está mirando la gente, los pasivos comprometidos y no financiados. Y cuando miramos a pasivos comprometidos y no financiados, en Japón, además del 200 y pico % sobre PIB de deuda ya emitida, son otros 300%. En el caso de España es un 500%. En el caso de Francia es un 400%. En el caso de Estados Unidos no llega al 100%. Es decir,
El problema de Estados Unidos solamente aparecería si hubiese una alternativa como moneda fiduciaria que tuviese, digamos, la fortaleza fiscal y monetaria que no tiene Estados Unidos. Como es un juego de a ver quién pierde primero, y como el resto de monedas fiduciarias y estados desarrollados lo que están haciendo es lo mismo que está haciendo mal Estados Unidos, pero peor, entonces siempre el dólar se mantiene como moneda de reserva del mundo. Fíjate que se habla de la preocupación con el dólar y lo que ha salido, estos son datos, es que el euro ha perdido el segundo puesto en el balance de los activos de los bancos centrales con respecto al oro. Es decir, no estamos viendo una desdolarización, estamos viendo una deseurización, y lo que es cierto es que el oro y a lo mejor Bitcoin, es decir, los activos independientes empiezan a ser una alternativa que demuestra que las monedas fiduciarias, que al final, cuando hablamos de deuda, la moneda fiduciaria es deuda, ¿de acuerdo? Entonces, lo que empezamos a darnos cuenta es que los estados, sea Estados Unidos o cualquier estado desarrollado, han sobrepasado los 3 límites de su capacidad de emisión monetaria. El límite económico, emiten cada vez más moneda y sin embargo la productividad, la inversión, el crecimiento es menor o más pobre. El límite fiscal, a pesar de tener bancos centrales que compran la deuda y que bajan los tipos de interés, los intereses de la deuda cada vez pesan más en el presupuesto y además suben los impuestos pero no mejoran los ingresos fiscales. Y el límite inflacionario, que es que ya están generando inflación persistente y por lo tanto los bancos centrales del mundo abandonan la deuda soberana como activo de reserva. Bueno, es que yo creo que solo hay que ver lo que hacen con los fondos Next Generation para ver dónde va ese dinero y qué productividad tiene cuando emiten dinero. Claro, es que esto es muy sencillo. Dices, oye, ¿cómo me preocupa el dólar? Y dices, vale, ¿cómo va el plan rearme de la Unión Europea? Ah, ¿y con qué se va a financiar el plan rearme de la Unión Europea? Dándole a la maquinita, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y cómo se va a financiar el plan de Alemania que han lanzado de copiar a Francia? Dándole a la maquinita. Entonces resulta que estás mirando, el mundo financiero siempre te intenta hacer como los trucos de magia, que mires hacia un lado como el gran problema cuando el gran problema es otra cosa, ¿no? Mira al sector inmobiliario, no mires a la deuda soberana. Mira a las tecnológicas, no mires a los gobiernos despilfarradores. Para que nunca te fijes en los pósters del keynesianismo. Porque claro, el mundo financiero y los medios de comunicación están tomados por ese keynesianismo en el que nunca se puede hablar, silencio total, sobre Japón, Francia, el desastre de este estatismo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar todo esto teniendo en cuenta que todos esos compromisos de pago engloban a lo mejor las pensiones, engloban muchas cuestiones que a lo mejor son sensibles para la gente y que puede llegar a un punto en el cual a la gente le van a mostrar una realidad que probablemente no le va a gustar? No les va a gustar. No les va a gustar, pero se les hace lentamente y se utiliza el chivo expiatorio, que son los dos elementos. Se utiliza la propaganda y la represión. Primero, se van a dar cuenta, y la gente se está dando cuenta, que va a pagar muchísimos más impuestos para recibir una pensión mucho menor en términos reales y mucho más tarde. Eso seguro. Y a la vez se le va a utilizar la propaganda. Número 1, sin mí no puedes, que es lo que hace el estatismo, que funciona como el maltratador. Sin mí no puedes. Y 2, ¿qué es lo que va a utilizar? El chivo expiatorio. No, hombre, la culpa es de los ricos. No, hombre, la culpa es... ahora va a ser todo culpa de Trump y los aranceles. La culpa es decir, el chivo expiatorio, la propaganda y la represión, para que los ciudadanos, ante la evidencia de que el Estado cada vez les da menos cosas en términos reales y les detrae más vía inflación y vía impuestos, en vez de decir quiero menos Estado, vaya y diga quiero más Estado todavía. Bueno, es que ya estamos llegando a un punto con el impuesto de solidaridad que ya no es que digas, vale, hay que aumentar la edad de jubilación, hay que, digamos, que hacer ajustes y transferencias de capital de unas partidas a otras para mantener las pensiones, sino que además hay que cogerle a la población
digamos que con mayor renta, y meterle otro impuesto sin ningún tipo de retorno para mantener las pensiones cuando sabes que va peor. Claro, que es Pero además, a mí lo que me hace gracia es que los estatistas te dicen las pensiones son perfectamente sostenibles. ¿Cómo? Pues me estás demostrando, con todas estas medidas, me estás demostrando que son insostenibles. O sea, ¿qué clase de sistema es sostenible cuando necesitas constantemente elevar los impuestos y además antes te decían, no, hombre, se elevan los impuestos, pero esto es un ingreso diferido, el timo más grande que yo he escuchado en toda mi vida. Esto luego lo vas a percibir, ¿eh? Porque te genera unos derechos, ya ni derechos ni nada. Y eso es a lo que vamos poco a poco. Propaganda, represión y chivo expiatorio. Además que son unos derechos abstractos, porque nadie te cuantifica, decir, vale, usted va a tener esta pensión. Claro. Porque mira, te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Andorra. Andorra tiene un sistema también de reparto, pero tienes unos puntos que te dicen lo que tú vas a percibir. Es decir, tienes una noción de cuánto voy a cobrar. Lo vas viendo, pero es que en España es totalmente abstracto. Claro, no. Y además está hecho aposta. Está hecho aposta. ¿Está hecho aposta para qué? Para generar envidia y enfrentamiento. ¿Por qué? Porque la persona que se jubila dice, con razón, yo he pagado toda mi vida, por lo tanto me merezco una pensión. En ningún momento ha hecho el cálculo de cuánto ha pagado y cuánto recibe, por supuesto. Por otro lado, esa persona ve como además le ponen impuestos a su pensión y además percibe una pensión que en términos reales va perdiendo poder adquisitivo. Si es que es de libro. Y entonces se genera, que lo comentaban en el Madrid Economic Forum Dani Fernández, la utilización del enfrentamiento social. Los jubilados contra los jóvenes. Los jóvenes saben que no van a percibir esa pensión y los jubilados dicen, paga más que yo me la merezco, ¿sabes? Y nadie parece echarle la culpa al que reparte y se lleva la mejor parte. ¿Crees que van a dejar solucionarlo en el sentido de que va a llegar un momento que Pacto de Toledo, acabamos con esto, vamos a hacer una transición a otro modelo? No, porque el propio Pacto de Toledo es imposible. Yo me acuerdo cuando estaba en política que me decían, hay que defender lo que se acuerda en el Pacto de Toledo. Y yo decía, pero si todo lo que se va a acordar en el Pacto de Toledo siempre, por definición, va a ser más impuestos, más gasto y más desequilibrio, por definición. Porque si tú pones en el Pacto de Toledo a negociar a 3 que cobran con 1 que paga, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es darse cuenta, es que tiene que venir de la sociedad civil. En todos los países en los que además, por otro lado, es la mayoría, mucha gente se les vende el cuento de que el sistema de reparto español es lo normal, ¿no? Lo normal es un sistema de reparto. Que es muy generoso. Es un sistema de capitalización con una pequeña parte de reparto. ¿Que es muy generoso? Tiene una razón. Tiene una razón política. Claro, tiene una razón política. Se está premiando al votante actual a expensas del futuro, claro. ¿Cómo estás viendo un poco el cohete, que nos llaman aquí en España? Porque al final yo creo que poca gente es consciente de la manipulación de datos que se hace respecto a casi todos los sectores en la economía, con el tema del empleo y demás, todo lo que se han hecho con los ERTEs, todas estas marronerías. Bueno, primero, el cohete no se lo cree nadie. Y el hecho de que tienen que repetir constantemente y de manera incesante la propaganda es porque la gente no se lo cree. Esto es importante entenderlo. Mucha gente dice, hay que ver qué propaganda, hay que ver qué ¿Y sabes por qué tienen que hacer tanta propaganda? Porque la gente no se lo cree, porque la gente no es tonta. Porque la gente no es tonta, porque cuando a la gente le dices que hay, entre comillas, récord de empleo y a la vez están viendo las dificultades que viven en su familia y en su entorno todos los días, dice, pues, ¿de qué está hablando? ¿No? Entonces, claro, la manipulación estadística es tan obscena que me parece increíble. Mira, no sé si lo sabes, pero uno de los países que menos paro del mundo tiene, tasa de paro del mundo, es México. ¿Y por qué tiene una tasa de paro bajísima México? Porque una persona con haber trabajado un día ya no entra en las listas del paro. Claro, entonces ahí me dicen, no, es que fíjate qué poco paro tiene México. Y yo siempre digo, hombre, si lo raro es que no tenga un 0%. Lo mismo pasa con el dato de España. Dices, no, hombre, Daniel, el número de parados está en 2,5 millones. No, mis queridos amigos, es que hay 1,1 millones de parados escondidos en fijos discontinuos, ERTEs, todos estos demandantes de empleo, etcétera, etcétera.
Récord de afiliación. Hombre, si tú haces que se afilie a la Seguridad Social cualquiera, ¿sabes? Y además metes 800.000 pluriempleos en esos datos de afiliación, pues ¿cómo no va a haber récord de afiliación? Pero por otro lado, la evidencia es palmaria, si es que es palmaria. ¿Cómo no tienes récord de empleo cuando la tasa de actividad está por debajo de los niveles de 2019? No tienes récord de reducción de paro cuando la tasa de paro efectiva y la holgura laboral no han cambiado prácticamente desde el año 2019. Y el crecimiento económico, vamos, el otro día me decían, no, pero la economía crece. Vamos, como para no crecer, yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Claro, si tú metes 450.000 millones más de deuda y 138.000 millones más de fondos recibidos de Europa, que los recibimos además porque tenemos mucho más paro, y no sacas 300 y pico mil millones de PIB, de verdad que eres muy inútil. ¿Sabes? Esto es como lo de que hacía Biden, ¿no? Biden te aumentaba el déficit en 2 billones y la economía crecía 1,7 billones. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! ¿No? Entonces, estamos en una situación extremadamente preocupante por 2 razones. Por una, en España se ha difundido entre el establishment económico que la cosa no va mal. Y eso es peligrosísimo. Porque te acostumbras a algo que viene del exterior, que es deuda barata y descontrolada, y luego, por supuesto, unos fondos europeos que se han despilfarrado de manera brutal. Y 2, el gran problema es que lo que ha hecho conscientemente el Partido Socialista ha sido seguir exactamente la política que llevó a cabo el PASOK, en Grecia, que es disparar el gasto público, disparar el empleo público, disparar la deuda, aumentar masivamente los impuestos y, claro, pillar el viento de cola y decir no se quede el cohete. Y claro, el cohete es un problemón. No, es el cohete con los trenes que no te funcionan. El otro día te pillo a ti, lo vi ahí en Twitter. Bueno, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué triste. Mira, esto es la evidencia de un país tercermundista, ¿no? Porque yo he vivido apagones en otros países, ¿sabes? ¿Y qué es lo que...? Y si estás en una estación de tren y hay un apagón, lo que aparece inmediatamente es cancelado el tren y alternativas. Autobús, no sé cuántos, tal cual, empiezan a aparecer alternativas. ¿Tú sabes lo que es estar viendo a centenares de personas mayores de pie y los carteles lo único que ponen es retrasado? Y ni una sola explicación, y miles de personas paradas, y aquí te dicen que se ha solucionado el apagón, y ya nos hemos acostumbrado a que hay apagón en Puertollano, apagón en Chamartín. Ir a un viaje en tren es una labor heroica, es una cosa tremenda. Entonces, estamos viendo cómo se van demoliendo elementos básicos de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Este era un país en el que cuando el AVE llegaba tarde, te devolvían el dinero. Y ahora es un país en el que llego a Elche y me dicen solo ha llegado 15 minutos tarde, qué suerte. ¿Entiendes? Y dices, pero... Y todo eso es un síntoma de la degradación de toda la economía española. Porque si un gobierno que tiene unos ingentes recursos, que es que no ha habido jamás un gobierno que ha tenido más recursos con los que trabajar, ¿sabes? Tiene esta situación. Además que la pérdida del poder adquisitivo que sufre la gente, renta per cápita ya al nivel de países del este como Polonia. O sea, yo creo que esto, si la gente se diera cuenta de, vale, países que yo antes percibía como países pobres empiezan a tener mi renta per cápita o parecida, cuidado. ¿Tú te has dado cuenta que ha desaparecido del debate político y económico Portugal y Grecia? Sí. Porque antes decían, no, hombre, España, pero mira Portugal, no. Mira Grecia, ¿sabes? Es que nos van pasando los países en renta per cápita real, en inversión, en crecimiento económico privado, etcétera, etcétera. Y a España se le está acostumbrando desde esta
gigantesca propaganda mediática, se le está acostumbrando al empobrecimiento. El otro día había un artículo en el medio, en el Granma español del partido, que decía lo siguiente, ¿no? Si ganas 21.000 euros, no eres consciente de que lo que eres es rico. Joder, pues... Pero ya ese medio ya te ha dicho, y salía otro artículo, se pone de moda juntarse con amigos y que cada uno traiga unos platos y comer entre amigos, cada uno cocinando. Se le llama el sharing, no me acuerdo cómo se llamaba. Y es sostenible. Y eso es el ir acostumbrándote al hipness of poverty, a que te acostumbres a que eres pobre pero feliz, a que los bares están abiertos, que los restaurantes, puedes ir al restaurante aunque ya no pides vino y ya no pides postre. En el que ahora se acostumbra a la gente a que salir a cenar con los amigos es tomarte unas croquetas, ¿sabes? Y todo esto es acostumbrar a la gente a hacer confortable la pobreza. Sí, normalizarlo, al final romantizarlo. Yo creo que también esto viene también en las narrativas nuevas que están saliendo del no ir de vacaciones, esto es algo normal, no te preocupes. Como el empezar a decirle a la gente que no se sienta mal con ciertas situaciones, que si tú miras en el pasado, joder, se hacían películas haciendo broma del que con 30 años vivía con sus padres. Claro. Eso es una realidad la mayoría de jóvenes a día de hoy. Claro, es normalizar el empobrecimiento e incluso, tú has dicho la palabra que me parece muy correcta, hacerlo romántico, hacerlo como hip, ¿no? Y le ponen un nombre en inglés, ¿no? Le ponen un nombre en inglés, ¿no? Entonces ahora se pone de moda el pasar las vacaciones en tienda de campaña en la granja de tu tío, ¿sabes? Y le llaman el tenting, ¿no? O lo que sea, me da igual, estoy inventándomelo. Pero lo que te quiero decir es que este estatismo depredador te tiene que convencer de que estás en una situación buena, aunque estés empobreciéndote. Y sobre todo, tiene que utilizar lo que me hacían a mí cuando yo era pequeño. Yo vivía entre Estados Unidos y España y entre Reino Unido y España. Entonces yo volvía aquí a España y me decían, ¡oh! No me digas, en Inglaterra, ¿cómo puede ser? Uy, tiene que ser tremendo porque he oído que los ingleses no tienen para comer. Yo decía, yo decía, te lo juro, cuando yo era un chaval, y yo decía, yo lo único que quiero hacer es volverme, ¿sabes? No quiero hacer volverme. Y no, he oído que en Estados Unidos te matan por la calle. Y yo, sí, te matan por la calle y el salario de los pobres es el doble que el salario del tuyo. Cuando le dices a la gente, se lo dije el otro día en una conferencia a un señor que se me puso muy agresivo, ¿no? Le dije, a mí me parece muy bien lo que usted dice, pero sea usted consciente que aquí el cohete, en PIB per cápita, es más pobre que el estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi. Que cuando hablamos sobre lo mal que va a Estados Unidos, que sí, que además está muy bien y me encanta, lo mal que va a Estados Unidos o lo mal que va a este otro país o lo mal que va a a mí me importa lo mal que va a España y lo cómodo que se ha hecho a la gente que vaya mal. A mí lo que me parece muy peligroso y que lo veo cada vez más en redes sociales es que ves a gente enfadándose con cosas que realmente no son para enfadarse, que en muchos casos ni siquiera si aunque fueran más grandes. Por ejemplo, lo típico de que alguien sube una cuenta de una cena que tampoco te creas que es mucha gran cosa. 120 euros entre 4. Y la gente lo empieza a ver como algún tipo de ostentación. Claro. Y claro, yo lo veo desde fuera y digo, ¿en qué momento hemos llegado a un punto de degradación en lo cual esto nos parece ostentación? Que es una cena de 10.000 euros. Una cena de 120 entre 4. Y ves a la gente echándosele al cuello al que lo está poniendo como si fuera algo, no sé, como de ostentación. Y digo, joder, estamos llegando a un nivel de degradación peligroso. El socialismo, la incitación e incentivar la envidia y la propaganda. La envidia y la propaganda. La propaganda te dice que vives en el cohete, la envidia, alguien pone una cuenta. Fíjate que nos hemos gastado 120 euros. Ya ves, tú 120 euros entre 4, me has dicho. ¿Pero dónde estaban? Que me digan el restaurante que voy. ¿Sabes? Pero, ¿sabes? Y el odio a cualquier persona que le vaya bien, ¿no? El odio. Yo recuerdo un vídeo que se hizo viral de un señor que iba en una lancha en Cádiz que decía: si hay miseria, miseria para todos.
Eso es el socialismo. El socialismo es exactamente eso. El socialismo es no solamente decirle a todo el mundo que eres una mala persona por criticar a estos gobernantes que te quieren tanto mientras te roban, ¿no? Sino que además, si alguien simplemente, pues, oye, imagínate, pues, yo el otro día se murió Brian Wilson, pongo una foto con los discos que tengo de los Beach Boys y salta un imbécil, porque hay que ser imbécil con una cuenta de estas anónimas, diciendo: ya está el ricachón mostrando los discos que tiene. Y tú eres medio idiota, mientras a la vez esa gente, mientras a la vez encumbra a un personaje que se va en Falcon por ahí y que está detrayendo millones del dinero de los contribuyentes para vivir, eso sí, como auténticos marajás. Por ir zanjando, Daniel, algo que yo creo que la gente lo tiene en el día a día y le preocupa y está en el tema de todo, prácticamente de todas las conversaciones. Inteligencia artificial. ¿Cómo está viendo esta nueva tendencia? ¿Viene para quedarse? ¿Viene para cambiarlo todo? La inteligencia artificial es una tendencia, no, es una realidad. Y el que no se adapte a la inteligencia artificial ahora está equivocándose, ¿de acuerdo? Y la inteligencia artificial no va a destruir la economía, ni van a destruir el trabajo, ni nada, ¿no? En economía, este estatismo nos acostumbra a 3 errores, ¿no? Esto lo explicaba yo en Libertad o Igualdad. El presentismo, lo que está pasando ahora es lo más importante del mundo, ¿no? La nostalgia. En mi época sí que se vivía bien. Mentira, Modern Talking, tal, un horror, Y la distopia. ¿La distopia para qué? Para que entregues tu libertad y tu seguridad a cambio de una supuesta seguridad que te vaya a dar el Estado ante una amenaza aparentemente falsa. La inteligencia artificial es una maravillosa herramienta, pero la inteligencia artificial sin el ser humano no existe, Y lo más importante es que no es la inteligencia artificial, sino que son miles de inteligencias artificiales. Lo que pasa es que la inteligencia artificial crea 3 tipos de personas, ¿no? Número 1, el que dice: yo ya he usado ChatGPT y no funciona. Un idiota. Es típica, sí. Número 2, el que dice: no lo voy a utilizar porque vamos a morir todos porque he visto Terminator y Terminator 2. También. Y número 3, el que se adapta. Y esto es una revolución que va a ser maravillosa, no solamente para las personas que están cualificadas, sino para las no cualificadas, porque lo maravilloso que tiene la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales, es que no requieren de formación reglada para que tú trabajes con ellas. Sí, es el lenguaje natural. Claro. ¿Sabes? Mira, los de mi época, hacíamos un curso de Excel y lo poníamos en el currículum. Curso de Excel avanzado. Pero no te lo acabas nunca el Excel. Que no te lo acabas nunca. Yo creo que es el programa más completo de la historia. Hombre, el Excel es una maravilla y la capacidad que tiene. Pero esa formación reglada tenía un valor, ¿de acuerdo? Lo maravilloso que tiene la inteligencia artificial, y esto lo he visto yo en Corea del Sur, que es el país en donde más se utiliza, es que los que mejor trabajan con inteligencia artificial son las personas menos cualificadas. ¿Por qué? Porque son los que saben hacer preguntas. ¿Quiénes son los que no saben hacer preguntas? Los que vamos de listos. Los que se elevan, ¿no? Y como son jefes, están acostumbrados a que digan algo y la gente tenga que interpretarlo, aunque esté mal explicado o mal orientado, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial, vamos, yo lo veo como una maravilla y sobre todo, lo digo en el libro, lo veo como una herramienta esencial para luchar contra el Estado depredador. Y la razón por la que los gobiernos se revuelven contra las inteligencias artificiales es precisamente porque saben que les quitan poder. Pues nada, Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Os dejaré el libro también en la descripción, pues si lo queréis comprar. Y si quieres mandar el último mensaje a la gente. Y a todos vosotros, que sigáis defendiendo la libertad, que vamos ganando, aunque os parece que no es así, estamos ganando, que el mundo va mejor, no va peor, y que el Estado depredador está cayendo. Seguid luchando, luchad todos los días en vuestra parcela.